Hola parceros, bienvenidos a Entrenando con Alejandro. Y hoy no vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de algo mucho más importante, de nuestra alimentación, de qué son los macronutrientes como tal y de uno en especial, uno muy importante para todo el proceso que queremos obtener durante nuestro entrenamiento. Bueno, en el momento de realizar alguna actividad física o realizar algún tipo de ejercicio, practicar algún deporte y demás, siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante cómo nos vamos a alimentar, ya que a nivel de nutrición vamos a contar con tres macronutrientes. Vamos a contar con carbohidratos, con lípidos y con proteínas. Y en este video nos vamos a enfocar en el tercero, en las proteínas. El por qué nos vamos a enfocar como tal en el tercer macronutriente que les nombré, que es las proteínas, es muy sencillo. Las proteínas siempre van a estar presentes en cualquier tipo de célula en nuestro cuerpo, gracias a que ellas están diseñadas para generar un transporte más viable en todo nuestro cuerpo. Cuando vamos a hablar de proteína, es importante saber de qué se compone la proteína. La proteína se compone de aminoácidos. Su ramificación se genera gracias a que a los enlaces que generan los péptidos. Los péptidos son los que se pueden adaptar a cada uno de los aminoácidos y así ramificarlos para que hablemos de proteína. Ahora entraremos a hablar en su función como tal. ¿Cuál es la función de la proteína en nuestro cuerpo? Tiene dos funciones muy importantes como tal. La primera, ayuda en el crecimiento e hipertrofia muscular. Y la segunda, nos ayuda como un transportador de nutrientes al resto de nuestro cuerpo y asimismo a las células. Entraremos a tocar los dos tipos de proteínas. Vamos a hablar de proteínas simples y proteínas conjugadas. Cuando hablemos de proteínas simples, vamos a hablar de una proteína en la cual su ramificación se compone estrictamente de aminoácidos. Estos aminoácidos son solubles. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de nuestra alimentación vamos a poder obtenerlos y asimismo vamos a poder hacer digestión de ellos y aprovechar todos sus nutrientes. Cuando hablamos de proteínas conjugadas, vamos a hablar de una proteína en la cual su ramificación hay una base que es de aminoácidos, pero el resto va a tener un componente externo. En ese componente externo vamos a poder encontrar distintas variedades. Una de ellas es que van a haber algunos de nuestros macronutrientes. Hay algunas proteínas las cuales generan y mejoran el transporte de carbohidratos y de lípidos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son aquellos que nos generan la energía. Tenemos que recordar que son los provenientes del ATP como tal. Pero los lípidos son aquellos que mejoran nuestros componentes externos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la proteína en este método o en este tipo de proteína nos va a trabajar como un agente transportador. Teniendo claro para qué funciona y para qué está diseñada la proteína, ahora sí vamos a hablar del punto al que queremos llegar en este video. ¿Qué tan importante es de pronto tomar proteína aislada? ¿Qué tan importante es consumir carne, huevo, pollo? Si es buena o no la proteína vegetal. Ese punto es el que nos va a importar en este video. Cuando hablamos de la proteína, tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos han vendido dos tipos de suplementación, la cual estamos equivocados y estamos errados. Existe la proteína, la cual su compuesto y su base está diseñada directamente del suero de la leche, hablando de una proteína animal. Y vamos a hablar de los ganadores de peso. En los ganadores de peso hay algún compuesto proteico, pero tenemos que tener en cuenta que al llamarse ganador de peso, las cuales nosotros llamamos proteína sucia o la que no es limpia, ese tipo de proteínas no son como tal proteínas, son ganadores de peso. ¿Por qué? Porque su tamaño a nivel de carbohidratos es muchísimo superior al nivel biológico que tiene la proteína como tal en ese scoop que nosotros queremos consumir. Es ahí donde tocamos un punto muy importante, ya que he leído algunas cositas, también he visto otros videos en los cuales nos hablan bastante sobre la lactosa, sobre qué es lo que pasa como tal con la leche. Sí, y es verdad, nosotros éramos seres los cuales no estábamos diseñados y no éramos tolerantes a la lactosa, pero debido a la evolución y al cambio que hemos tenido a nivel de nuestra alimentación, cerca de un 30% ha mejorado
esta intolerancia a la lactosa. Todavía hay personas que son intolerantes a la lactosa, que es ahí donde está el problema de la proteína. Muchas veces decimos, no, la proteína me cayó mal, me siento mal con esa proteína, eso no sirve para nada, eso me va a inflar. No, lo que pasa es que la proteína o el suero de leche está diseñado para eso mismo, está diseñado a base de leche. La leche nosotros todavía somos muy intolerantes a ella. Hay algunas personas que no, pero la mayoría de personas todavía siguen siendo intolerantes a la lactosa porque la leche de la vaca estaba diseñada como tal para alimentar a la vaca cuando nace. Sí, de resto no estaba diseñada para lo que nosotros la estamos implementando ahora, pero por medio de la evolución hemos logrado adaptarnos a esas enzimas que trae la leche, que aparte de su valor biológico trae un valor proteico bastante alto. Es ese punto en el cual nosotros tenemos que saber que la proteína como tal, o la proteína que nos venden como una suplementación, no es que sea mala, solo que a veces no somos tolerantes a los compuestos que trae esa proteína. Muchas veces vamos a tener que suplementarnos. ¿Por qué? Porque para llegar a los requisitos proteicos que necesitamos durante el día tendríamos que ingerir muchísimo alimento. Entonces es ahí donde entramos a jugar con las proteínas. Aunque, como estaba hablando antes, las proteínas compuestas son aquellas proteínas que traen un poco de carbohidrato. ¿Qué quiere decir eso? Ese carbohidrato nos va a ayudar a la absorción proteica en nuestro cuerpo. Cuando se abre la ventana metabólica después del entrenamiento, recordemos que siempre vamos a estar trabajando, pero la ventana metabólica va a aumentar después de haber entrenado debido a que el cuerpo necesita recuperarse. En ese aumento, en esa apertura de la ventana metabólica, es ahí donde nosotros tenemos que mejorar nuestra ingesta. ¿Cómo la vamos a mejorar? Por medio de un poco de carbohidratos. ¿Por qué? Porque esos carbohidratos nos van a generar un poco más de energía y asimismo van a ayudar a que la célula pueda absorber muchísimo más fácil el nutriente. ¿Y qué pasa con la proteína vegetal? La proteína vegetal en compuestos es muy similar al animal, solo que pasa, su valor biológico disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que nosotros vamos a obtener cierto gramaje, ¿sí? Con carne, con pollo, con huevo, vamos a tener que consumir muchísimo más de algún tipo de grano, de algún tipo de alimento vegetal para poder obtener la misma cantidad de proteína que recibimos de pronto de la proteína animal. Esa es la única diferencia que tenemos. Pero ella también mejora con la ingesta de carbohidratos. Importante, y es un plus muy fácil para las personas, que es cuando consumamos proteína tenemos que consumir un leve gramaje de carbohidratos para que así la ingesta y la absorción de la proteína sea mucho más fácil y mucho más viable para nuestro cuerpo. Otra cosa, otro estigma que tiene la suplementación es que nos va a lastimar el cuerpo, nos va a generar algún daño. Y ahí es donde hay otro consejo leve desde mi punto de vista, desde lo que he podido entrenar y he podido ganar por medio de la experiencia, es que nuestro cuerpo también se satura, él también se llena de cosas malas, también en algún momento nos podemos enfermar, cosas así, y todo eso lo va a ir guardando el cuerpo. Entonces es ahí donde nosotros debemos hacerle limpieza, debemos hacerle como esa reestructuración al cuerpo, como ese mantenimiento. Entonces, cuando nos vamos a suplementar, es sumamente importante también que planifiquemos en qué momento nos vamos a purgar, vamos a usar un descargador hepático, vamos a limpiar nuestro hígado, nuestro colon. Todas esas cositas toca tenerlas en cuenta, porque al darle una ingesta superior de proteína, él mismo va a tener que trabajar y sus desechos se van a ir almacenando en nuestro cuerpo. Entonces es sumamente importante también planificar eso. ¿Por qué? Cuando vamos a planificar nuestro entrenamiento, no es solo planificar qué vamos a entrenar, sino también qué vamos a comer y en qué cantidades vamos a comer. También saber si nos vamos a suplementar o si no nos vamos a suplementar. No tiene nada de malo y tampoco es contraproducente no entrenar sin suplementación o con suplementación. Si yo quiero entrenar y puedo meterle suplementación y soy consciente que quiero meterle suplementación, no va a haber ningún problema. Pero también, si soy una persona que de pronto le tengo algún miedo o algo a suplementarme, quiero cuidar mi cuerpo de una manera un poco más natural, también lo puedo hacer. No hay ningún paradigma o no hay ningún estigma que nos hable sobre que la proteína es mala.
¿sí? La proteína o la suplementación lo único que está haciendo es tratar de facilitar esa ingesta proteica que necesitamos cuando estamos realizando algún tipo de actividad física. De resto, no tienen ninguna contraindicación. Siempre que lo vayamos a hacer con responsabilidad y saber planificar nuestro entrenamiento y nuestro plan nutricional. Parceros, esto fue una leve explicación de qué es la proteína, de que entrenar no solo es ir a levantar peso, ir a correr, ir a hacer algún tipo de actividad y ya, estoy haciéndolo bien. No, entrenar es una pequeña parte. La parte más importante es cómo vamos a alimentarnos, cómo podemos nosotros suplir esa necesidad y cómo podemos ir mejorando nuestra máquina, nuestro cuerpo. Nada, espero que me sigan. Esto es un video más de Entrenando con Alejo. Sigan viendo mis videos. Un abrazo.